Lo gracioso es que entiendo que conserven secretos de lo que se hace en la base, pero decir que no existe la base como hicieron durante tantos años y tanta gente llegó y mostró que había allí algo muy parecido a una base es lo que le quitaba seriedad. Vamos a hablar con un hombre que es un veterano analista de inteligencia y él sabe que, sé que es muy joven, pero que es veterano en términos de su experiencia. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cosas en serio y cosas que no se sabe qué tan serias puedan haber sido. En el informe de la CIA se reconoce que existe la base formalmente, se reconoce ciertos trabajos que se hicieron ahí, no se hace ninguna mención al concepto ese de investigación de vida extraterrestre. Pero con lo que hay de vida terrestre en esa base, alcanza y sobra. Claro que sí, Pedro. Cuando te pones a ver desde los años 50, la Guerra Fría, en particular el año 57 con el disparo de Sputnik, fue que se aceleró todos estos programas. Existían los programas de lo que llaman la inteligencia fotográfica. En el año 55 es que se abre esta base, que está muy bien encontrada en una cadena en el medio del desierto, en lo que se llama el campo de tiro de la Fuerza Aérea Nellis, donde hay un lago seco de sal, que eso inmediatamente provee con una pista, no tienes que gastarte el dinero para hacer una pista. Claro. Tenías una cordillera de montañas muy cerca que le permite tener un poco de resguardo, o sea, para alguien tratara fotográficamente llegar a esa área no podía ver lo que ocurría, y se usó como lugar de desarrollo de todas las plataformas aéreas que tenemos desde el año 59, en particular el U-2, que tanto ya han mencionado y que salieron fotos ahí. El programa Oxcart, que fue el SR-71, lo que llaman el Blackbird, el pájaro negro. El avión que hoy por hoy ha sido el avión que más... Ese es el U-2. El U-2. Que, por cierto, hablemos un instante del U-2, un avión ultra famoso, tenía la capacidad para volar como a 70.000 pies, y entonces una... ¿cómo se llama? Cuando tiene, bueno, una larga posibilidad de mantenerse en el aire. Más de 12 horas. Más de 12 horas. Autonomía es la palabra. Autonomía. Ahora, los pilotos andan en trajes de astronauta. Con escafandra, exacto. Y a presión, porque a 60.000, 70.000 pies de altura, eso es lo que tienen que usar. Y entonces unas cámaras fotográficas que, por cierto, fueron las que ayudaron a detectar los misiles que la Unión Soviética en esa época le llevó a Cuba y que en 1962 generaron esa crisis que tuvo al mundo al borde de una guerra nuclear. Y la necesidad de estos aviones ocurre porque en el mismo tiempo que eso ocurrió, el programa Corona, que era el programa de fotografía satelital, era muy inconclusivo. La resolución de la fotografía satelital era más de 2 pies. En otras palabras, no podías ver, parecía algo con glaucoma. Mientras que las cámaras aéreas sí daban un lujo de detalle a menos de 1 pie de resolución. Y por eso que se mantuvieron estos dos programas hasta que consecuentemente lo que llamaron el Keyhole, el programa Keyhole, Talent Keyhole, mejoró ya para los años 80, donde ya la resolución llegaba a casi 1 pulgada. Pero esto fue indispensable, no únicamente se usó en Vietnam, se usó en China, en las áreas donde los chinos monitoreaban y hacían sus ensayos de misiles. Y también es material ese incluso hasta previo a la guerra de Vietnam y ya durante la guerra de Vietnam. Estamos hablando de fines de los 50 y el correr de los 60. Y entonces ahí donde se usó en Cuba durante la crisis de misiles, el U-2, y después por muchos años el SR-71, que es el programa Oxcart, también sobrevoló Cuba, Vietnam y siguió volando en un círculo 8 en lo que se llama el corredor de Corea del Norte. Ahí tienes el Blackbird, el pájaro negro. Un avión maravilloso, es un pájaro, el diseño fuera de serie. Es una cosa que ahí es donde la gente que, aunque tú no creas en extraterrestres, dice la tecnología eso en los años 50 estaba adelantada 30 años. En ese tiempo ese avión era un avión que era, ¿cómo se llama? Fantasma, por el tipo de pintura que tenía. Fíjate cómo es que ese avión, los tanques de combustibles eran abiertos, se le echaba mínima cantidad de combustible para volar y cuando llegaba a 40.000 pies de altura es que sellaba y había que hacerlo, le llaman el air refueling. Reabastecerlo en el aire. Ese avión podía estar 18 horas en el aire con 2 pilotos, otra vez a presión, cámaras de presión de oxígeno, para poder volar. Tenían lo que se llamó el SLAR, el sistema de radar de apertura, que es lo que consecuentemente la tecnología militar que llegó a lo que se desarrolló hoy por hoy, el ultrasound,
el ultrasonido, los radares Dopplers. Así mismo. Y este es un avión que tenía la capacidad de volar a 3 veces la velocidad del sonido. Y ese era el miedo. Cuando tú veías esto volando, algunos de ellos estaban plateados por abajo, hacían un centello que la gente pensaba que era un platillo volador, porque no existía un avión que volara más de 70.000 pies de altura. Los aviones militares, lo más que volaban eran 40.000. Imagínate, en los años 60, cuando tú empiezas a ver este tipo de sobrevuelo, de estas cosas rarísimas, y rompiendo la barrera sonido 3 veces, es impresionante. Pero ahí hay un ángulo súper interesante, por lo que representa la fantasía popular, la cosa de algo que nunca se había visto, algo que saca completamente de onda a la gente, lo que tú dices de la combinación de una forma extraña, de un ruido aterrador, y comienzan versiones que van al otro territorio. Y se perpetúan hoy día con los aviones triangulares, o sea, las plataformas que hemos hecho, los aviones suborbitales. En otras palabras, tienes hoy por hoy unas plataformas que son tipo triángulos, y muchos de ellos son parte, ahí tienes ese triángulo aéreo. Mucha gente que vea una cosa que ve eso de noche, con 3 luces abajo, que ha habido múltiples reportes, no únicamente en Las Vegas, sino hacia Los Ángeles. Extraterrestres de inmediato es la opinión. Y hubo un tiempo también donde en los años 50 se desarrolló un disco volador, que era más bien para levitar, o sea, no era que volaba como los supuestos discos voladores. O sea, todo ese tipo de tecnología se ha experimentado y se sigue experimentando. Este es un avión ultramoderno que es el F-117. El F-117 se desarrolló allí. Ahí está siendo reabastecido en vuelo, precisamente. Entonces, tú imagínate, tú ves esto de noche, que parece un triangulito por abajo, la barriguita, te asusta. Claro, claro. Y entonces, sobre todo, por cierto, cosas para poner en perspectiva. El SR-71, el pájaro negro, fue retirado creo que en 1998, estamos hablando de 15 años atrás. Lo lloraron en la Fuerza Aérea porque lo consideraban un avión realmente formidable. Y algunos de estos, como el F-117, ya no es parte de la Fuerza Aérea, pero cuando uno veía el SR-71 empezó en 1964, estamos hablando de en esa época, ver algo por el estilo, ¿quién convencía a una persona, sobre todo figuras de esas en el atardecer, de que eso no era extraterrestre? Desafiaba toda la tecnología, lo que estábamos acostumbrados al 707 con un ala, con 4 motores, y de momento ver este pájaro raro, eso era una cosa que se consideraba extraterrestre. Realmente alucinante lo que se ha vivido ahí, lo que es lo básico de este asunto. La CIA le ha dado la oportunidad ahora oficialmente a todos los cazadores de misterios de decir: teníamos razón. Allí, en ese lugar en Nevada, donde por cierto, relativamente cerca, hubo también experimentos nucleares. Claro, eso es el Nellis, el range de Nellis, es donde se hacen las detonaciones subatómicas, o sea, bajo tierra, de subsuelo. Sí. O sea, todo esto es un área que ha sido por muchos años restringida, lo que le dio más valor. O sea, todas estas detonaciones nucleares ocurren después del año 49, y entonces ya hacia el año 55 es que empieza el desarrollo de todas estas plataformas aéreas que hasta hoy continúan con las naves suborbitales, o sea, las naves que posiblemente reemplacen el transbordador y naves que se puedan ser disparadas de un vehículo, de otro avión de carga a 60.000 pies y pueda lograr una órbita. Un detalle interesante para quienes están mirando, por supuesto, nuestro programa, la mayoría de ustedes están en el sur de la Florida y mucha gente se dirá: caramba, pero una cosa de esta que está expuesta, es diferente completamente el mundo en Nevada. Estamos hablando de un área que en este caso debe andar como la de los Everglades, tal vez más grande, claro, desértica, con algunas ramificaciones montañosas, y entonces, por ejemplo, pruebas como esta con este avión que es de los últimos, es el F-22, un avión muy polémico, por cierto, que tuvo muchos problemas y todavía lo han puesto, lo han grounded, o sea, lo han puesto por problemas que ha tenido con los sistemas de control. Así mismo. O sea, que los pilotos pierden conciencia. Todo esto ocurre en Área 51 y entonces durante mucho tiempo, ¿y qué pasa? Y por eso siempre los periodistas decimos: el mejor enemigo del rumor
es la información. Y por supuesto, hay información que puede ser muy peligrosa, pero como durante muchos años no se daba información sobre este tema, los rumores era como si le inyectaran esteroides y se transformaban en fenómenos de que incluso después de aquel episodio famoso de Roswell en Nuevo México, del famoso extraterrestre que tendrían por ahí, decían que en el Área 51 tenían las naves espaciales, y los cuerpos, tenían cuerpos de extraterrestres, de gente que se había estrellado, otros que habían caído en combate, derribados por militares estadounidenses. Pues mira, por cierto, ahora que mencionas los MiGs, cuando se capturaba un avión MiG, el MiG-25 que se capturó en el Foxbat, en Japón, ese llegó allí, el MiG-21, el primer MiG-21, o sea que se hubo desarrollo, lo que se llama reverse technology, y nos dimos cuenta de la chatarra que estaban produciendo los rusos en aquel entonces. O sea que eso también ocurre en Nellis. Y lo que están viendo ahí es lo que teóricamente no existía. Claro, esto, por cierto, satélites de Google eliminan cualquier duda. Ahí es donde estamos llegando. La tecnología está dándole al hombre de a pie hoy la capacidad de ver algo que supuestamente nadie podía ver. Claro. Porque si te pones a ver desde los portones de la base a tú llegar a esta área que estamos viendo satelitalmente, son cientos de millas. Fíjate que una cosa curiosa, si eres una persona que va a Las Vegas, yo iba a Las Vegas no a jugar, yo iba de convenciones, trabajaba en una industria donde todos los años había una convención. En el mismo McCarran, en el aeropuerto de McCarran, veías los avioncitos blancos que no tenían nombre de línea aérea, que todas las mañanas se llenaban de individuos que iban a trabajar a esta base. Y por la tarde regresan el avión. Y la gente preguntaba y dice, no, eso es de Groom Lake, del Área 51. O sea, por muchos años hemos visto esos aviones despegar de McClatchy en el aeropuerto de Las Vegas. Y como verán, una instalación gigantesca. Esos edificios que se ven en esta toma de satélite, esto es de Google Earth, estamos hablando de que cada uno de, por ejemplo, los que están en el área central hacia arriba, cada uno de ellos son de un par de cuadras de largo y prácticamente una cuadra de ancho. Y muchas de ellas ha habido en particular, algunos de ellos donde se encuentran aviones prototipos que están virados al revés, o sea que se exponen. Acuérdate que esto es un área muy seca. El gobierno americano usa esta área como usa Davis Monthan en Tucson, en la base de Tucson, que se llama el cementerio, porque aquí no hay corrosión. Y muchas veces se experimenta con los tipos de pintura, o sea, no únicamente volar el avión, sino todos los sistemas del avión, la pintura, el diseño aerodinámico. Por eso hay empotrado aviones al revés, que muchas veces también se les servía para tratar de dar desinformación a los rusos. Claro, claro. Octavio, qué gusto. Muchas gracias. Muy, pero muy amable. Un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a la música por un instante porque cuando regresemos vamos a encontrarnos ahora de lleno con esta canción en la que se le larga con todo a la dictadura en Cuba. Hay para entusiasmarse con el asunto. Pero los dejo con una de las perlas de lo que anda buscando ahora el titular del régimen en Venezuela. Y voy a pedir, compañero presidente de la Asamblea Nacional, ahora te hablo como presidente de la Asamblea, máxima autoridad del Poder Legislativo Constitucional venezolano, voy a pedir una ley habilitante para ir a un proceso profundo y establecer las normas más rígidas y severas para combatir la corrupción y las penas máximas que se pueda, de acuerdo a la legislación, para castigar todos los delitos